Año 1100. Los pueblos de esa época se disputaban por sobrevivir en un entorno violento y despojado de toda esperanza, habitado por monstruos que vagaban por esta tierra matando a los desafortunados. La fructífera tierra prometía mucho, pero los peligros eran grandes. Una poderosa plaga había asolado a los 5 grandes clanes de esa época. Conocida como la peste negra, habían radicado gran parte de las vidas en las ciudades y pueblos, dejando con suerte a los 5 grandes de la época que, gracias a que pudieron contener los contagios, pudieron sobrevivir a la extinción. Los clanes conocidos como los últimos supervivientes en este páramo natural vacío eran los siguientes: draconianos, takegamis, tropicales, seaslan y estínfalos. Los draconianos eran un pueblo muy fructífero. La tierra era su mayor aliado, pudiendo cultivar y arar la tierra para poder así producir cosechas que alimentaban a sus pueblos en épocas de invierno o escasez. También destacaron por sus conocimientos para la minería y la extracción de recursos en terrenos que parecían imposibles de sacar provecho. Los Takegami eran valientes y temerarios, valerosos guerreros. No le temían a los monstruos como el resto de sus contrapartes, siendo así capaces de sacrificar sus vidas con tal de defender sus poblados, convirtiéndose de inmediato en un pueblo que hasta los más niños podían luchar y significar un peligro para cualquier entidad que se atreviera a desafiarlos. Los tropicales eran reacios a tocar las planicies y praderas de la tierra, prefiriendo vivir en las costas del mar. Los recursos que el mar ofrecía eran numerosos: crustáceos que podían hervirse para ser comidos, camarones y hermosas riquezas como perlas y corales que podían ser extraídos. También se le daban uso a espinas de erizo para generar así proyectiles envenenados que se colocaban en cerbatanas, que eran usadas para atacar a distancia. Los Seaslan eran un pueblo que difería del resto en cuanto a su apariencia. Resulta que parecía que cada uno de ellos nacía con propiedades físicas similares a la de un animal del mar, por lo que se consideraba que representaban uno de este, el cual les podía proveer características que podían darles la ventaja en situaciones específicas. Sin embargo, no destacaban por ser buenos guerreros, pero eran un grupo que se internaba de forma profunda en el mar, siendo así un conjunto pesquero que tarde o temprano se uniría a los tropicales para trabajar así en equipo y en unión. Los estínfalos son el grupo más enigmático del rol, siendo que apenas reconstruyeron su sociedad, zarparon viajando por el mar para llegar al otro continente, el cual se separó totalmente de los 4 apellidos mencionados, formando su propia cultura y nación lejos de estos otros. Lentamente, conforme los grupos fueron reconstruyéndose de esa poderosa pandemia que ya no estaba presente, comenzaron a levantarse los primeros grandes imperios que reinarían esta vasta tierra. Los draconianos fundaron una ciudad llamada Dracomira, donde sin saberlo, ellos al pasar los años se convertiría en una ciudadela comercial, la cual gracias a capacidades de producción de recursos de los draconianos, serviría como un supermercado para todos los clanes de la época, siendo que los Takegami, Seaslan y tropicales compraban los recursos de esta ciudad sin necesidad de tener que fabricarlos o producirlos ellos mismos, dándole una prosperidad fructífera a la ciudad. Sin embargo, la tierra aún seguía siendo presa de los ataques de esas bestias sedientas de sangre, las cuales podían contarse por sus horribles apariencias: monstruos con varias cabezas, ojos con alas y hasta torsos con brazos que se arrastraban para capturar a sus víctimas y hacerlas sufrir un destino horrible. Cada clan tendría, sin embargo, su solución: los conocidos héroes. Estas valientes almas vagarían viajando para liberar el miedo y la opresión a los humanos del mundo de los monstruos que amenazaban la vida de todos. Aunque al principio no se notó, los dioses existían en este mundo, siendo los únicos que poseían poderes sobrenaturales en la época. Y sí, siendo un humano normal, no poseías poderes. Aviso. Aviso, banda, aviso. Los dioses, a pesar de pensarse que eran seres todopoderosos, poseían limitaciones que podían hacerlos morir. Su poder y vida era marcada por la cantidad de seguidores que ellos lleguen a tener. Si los seguidores de un dios eran totalmente asesinados o dejaban de creer en este, el dios desaparecería. Distintas culturas crearían templos para adorar a sus entidades, las cuales bendecían cada tanto a sus fieles seguidores con milagros de cosecha, ayuda en batalla o apoyo para mantener sus comunidades unidas. La prosperidad reinó en la tierra hasta un punto de quiebre que produjo tensión en estas mismas. Los Seasland iniciaron una guerra civil contra los tropicales por la injusticia que había sobre ellos.
Resulta que los tropicales solían llevarse más recursos de la cuenta en las expediciones que organizaban junto a los Eastland para explorar el mundo, de las cuales los tropicales solían entregarles un 25% de los 50% prometidos que se suponen que tenían que darles. A pesar de que las quejas fueron pacíficas al inicio, los tropicales solamente cerraban sus oídos ante los Eastland, ignorándolos y dejándolos que pasen hambre al robarle estos recursos. Los cansados Eastland, luego de haber sido engañados muchas veces, estallarían en una ira que produciría una guerra civil entre los tropicales y ellos. Esta guerra civil, a pesar de que era entre los Eastland y tropicales, produjo tensión entre los grupos draconianos y Takegami, puesto que entre ellos, como eran dos clanes que se llevaban bien por una relación de comprador-cliente que llevaban años manteniendo, temían porque luego de que la guerra civil acabe, el vencedor intentase asaltar a los otros dos clanes, por lo que así ambos clanes, Takegami y Draconiano, se empezarían a formar de manera militar para prepararse para lo peor. A pesar de que la guerra produjo tensión, nada sería igual que antes con el suceso que ocurriría, que pondría el mundo entero de cabeza. Todo comenzó en un hermoso día de otoño, donde un grupo de 6 hermanos caminaban por una llanura de un pueblo pequeño, draconiano, que recientemente se había instalado hace unos meses. Los pueblerinos del lugar los reconocieron al instante. ¡Los hermanos de Tales! ¡Son los hermanos de Tales! ¿Quiénes eran los hermanos de Tales? Eran un grupo de 6 hermanos gemelos que nacieron en un pueblo draconiano llamado Tales. Ellos eran reconocidos por ser un grupo famoso de héroes que asesinaban las bestias de las llanuras y bosques, liberando y salvando las vidas de los aldeanos que, a veces aterrorizados, abandonaban sus granjas y casas por las amenazas. Los hermanos habían viajado hasta ese pequeño pueblo para enfrentar una criatura que se decía y contaban los pueblos: esa criatura es una de las cuales hemos visto desde que nos mudamos. Es una especie de lobo que merodea por el bosque oscuro hacia el norte. Sus ojos blancos pueden verse a la distancia a la noche, que brillan como si fueran poderosas antorchas. Sí, lo he visto. Suelen cazar animales cercanos al bosque. Se dice que ahí es el cadáver de un dios el cual se murió ahí, y claramente su ira y alma enojadas vagan por ese bosque oscuro. Aunque no lo sé exactamente cuál pudo haber sido su origen, lo único que sé es que todo lo que ha entrado ahí ha muerto, o no ha vuelto a salir. Los hermanos veían esto como una oportunidad espectacular. Un monstruo que se dice que es poderoso y devora animales y personas que entren a su bosque. Si lograban matarlo, la fama de estos hermanos ambiciosos se dispararía por los aires, pudiendo incluso impresionar a los dioses de su época. Era una oportunidad espectacular. ¿Qué podría salir mal?